desmontar la realidad. Es una cosa difícil de procesar cuando uno tiene una película en la mente, una construcción sobre lo que es, y de pronto esa construcción al tomar contacto con este tipo de experiencias se va deshilachando y cada vez quedan menos certezas. En el video anterior se va deshilachando la creencia del alma individual y eso genera mucha resistencia. Por supuesto, una no aceptación de mucha gente porque no tiene esa experiencia, no tiene esa creencia, lo cual me parece muy bien. Sería un mundo muy complicado si en este momento 100% de los seres humanos no creyeran en un alma individual y no creyeran en un Dios personal. De alguna manera se sentirían validados para hacer cualquier cosa. Total, no hay un Dios que nos castigue, no hay un paraíso, no hay un premio, no hay castigo, porque la mente humana funciona de acuerdo a la programación que nos han metido cientos y cientos de años. Es una forma de autocontrol para que no salgan todos los demonios internos, ¿no? Porque esto requiere conciencia, responsabilidad. La mente empieza a procesar la realidad de otra manera cuando vos empezás a absorber este tipo de contenido, este tipo de información, o empieza a despertar adentro tuyo como ha despertado en mí. Porque yo no tomo de punto de referencia un libro o una persona para hablar de todo esto. Simplemente me pasó y por supuesto que ha sido una fuente de inspiración Robert Adams, el sabio americano, que lo pueden buscar en mi canal, en otros canales, pueden buscar algunos textos de él. Fue una fuente de inspiración. Pero está claro que yo no pensaba así 10, 20, 30 años atrás. Tenía, por decirlo de alguna manera, despertares. O sea, de pronto me despertaba y veía esto, pero no, claro, esto es muy doloroso. Se va a deshilachar mi realidad sobre la que yo estoy apoyado. Todas mis esperanzas de premios, recompensas, inmortalidad, todo está sostenido por mi creencia. ¿Cómo voy a deshilachar mi creencia? ¿Qué va a ser de mí en este mundo? Es un mundo difícil este. Necesito creer que Dios me protege. Ok. ¿Y por qué te protege a vos y no protege en este momento en Medio Oriente a los niños que le están cayendo las bombas? Digo así porque el algoritmo después baja los videos. Ya me di cuenta. ¿Por qué a esos niños no los protege entonces? Porque es el misterio divino, porque no se puede entender en profundidad los designios divinos. Ok, está bien, y mucho menos conocerlo desde la mente humana en todo caso. Porque ese Dios personal que nos imaginamos separado de nosotros, quizá no existe más que en nuestra imaginación. Para mí Dios es todas las cosas, todo es una conciencia cósmica que crea todas las cosas, que se transforma en todas las cosas, que brota, que florece en miles de millones de posibilidades, y todo acontece dentro de Dios o de esa conciencia. Conciencia para mí impersonal. ¿Por qué impersonal? Porque somos todos eso. Usted es eso, yo soy eso. Simplemente soy una expresión de esos. ¿Por qué impersonal? Porque al decir personal uno parecería que se refiere a una persona que está focalizada en un lugar, que piensa de una determinada manera, que tiene una individualidad, y la idea de individualidad no existe. Solo está en la mente, en la película. Entonces deshilachar la creencia del alma personal puede ser trágico, puede causar tristeza. Deshilachar la imagen construida de Dios que tenemos, que simplemente son una serie de proyecciones que
de nuestros ancestros que hemos recibido generación tras generación tras generación, y en cada tiempo se ha imaginado a Dios de acuerdo al nivel de conciencia de las personas, ¿no? Hace 2000 años, 3000 años, 50.000 años, Dios era un Dios de castigo, Dios era un Dios que favorecía a un pueblo elegido contra todos los demás pueblos y destruía a todos los demás dioses y a todos los demás pueblos porque la promesa se la había hecho a uno. Y Dios te servía para vengarte de tu enemigo. Claro, era un Dios proyección del estado de conciencia de esos hombres que todavía no habían elaborado una profundidad intelectual, que por supuesto en Occidente comenzó con los griegos, ¿no? En el Oriente mucho más atrás que en los griegos, y eso se fue profundizando. Entonces llegamos a ver, a percibir la vida, a entender que hay un respeto, la empatía, la compasión. Eso no existía hace 4.000, 5.000 años seguramente, 20.000 años atrás. Existía el sobrevivir. Y no es que era malo el mundo, era lo que era, como en el reino animal. Entonces toda esa serie de creencias que hemos heredado y que son muy refinadas se deshilachan frente a la experiencia de la no dualidad, porque la no dualidad desmonta todas esas creencias. Y justamente no es que vos quedás solo en el universo, porque no hay un quedarse solo en el universo. Pero también explicar lo que es imposible desde la mente humana. Ahora, desde la mente humana se puede desmontar, pero no se puede ver en profundidad lo que es. Por eso yo digo Dios, la conciencia cósmica, si vos querés, la conciencia universal, que es todo, la energía, como vos le quieras decir, son simplemente palabras dentro de un lenguaje limitado. Es muy difícil decir lo que es. Por supuesto, sin embargo, muchas personas han tenido la pretensión de explicar qué es Dios, ¿no? O la profundidad de todas las cosas, y quizá mi canal tiene un poco esa pretensión también, ¿no? Desmontar lo que no es, a mí me parece fundamental, más que estar corriendo detrás de falsas certezas, porque las falsas certezas son las que necesita nuestro ego, como la idea de la sobrevivencia, ¿no? Después de esta vida voy a estar en otro cuerpo y en otro y en otro, y después voy a llegar a un reino celestial y va a pasar esto. Y eso pasa en la mente, pasa en el sueño. Incluso si hay 1, 2, 10, 20 o 100 vidas por delante de esta, simplemente se vuelven a crear, vuelven a coagular las tendencias, los karmas que me generaron a mí, se vuelven a generar, y yo diré, a ver si recuerdo esta experiencia vital, digo, no, yo ya en la vida anterior fui Rodrigo ese que hacía los videos de YouTube. Pero así reencarnara 1000 veces, ¿no? Seguiría diciendo lo mismo. No hay una persona real. Simplemente son las tendencias que coagulan y crean otra vez el mismo fruto. Y entonces yo desde mi ego me creo con una continuidad a lo largo del tiempo, porque hay una continuidad, porque vos morís y apareces en otra vida, en otro plano, pero no hay una identidad real. Solo son tendencias, patrones, programación, repetición. ¿Y por qué? No hay un porqué. La mente humana no puede encontrar ningún porqué. En todo caso, el porqué, si vos querés encontrar un porqué, tendría que estar adentro tuyo. ¿Por qué? Porque vos sos Dios, vos sos el creador de todo esto. De todo este caos, de toda esta belleza, de toda esta locura, de este mundo insondable, de la infinidad de mundos insondables. Solo que en este momento se despierta una conciencia en tu cuerpo. Esa conciencia ve una película, tiene una falsa identidad, se cree separada de lo que es y dice, no, yo no soy Dios, yo no creo nada de todo esto. Pero eso es parte del juego cósmico. Porque que nos creemos que somos, que existimos.
y en realidad lo que existe es la conciencia, Dios, el amor que va más allá de las barreras, porque no hay barreras. Las barreras las traza la mente, las barreras las trazan las películas que observamos en la mente, las cuales generan la idea de que ese personaje existe. Pero ¿cómo va a ser así? ¿Cómo todo va a ser falso si de pronto uno siente el cuerpo, siente los dramas, siente el dolor, siente la alegría, la pasión, la desesperación, la depresión? Bueno, en el sueño sentimos todo eso. En el sueño vamos navegando por el mar en un barco, en el Titanic se hunde y nos morimos, y el sueño parece muy real y parece muy terrible. Pero fue en el sueño, pero fue muy real, pero fue en el sueño. Y esto que vos experimentás también es en el sueño. Lo que pasa es que quizá la vida, la experiencia de la vigilia no es tan sutil como la del sueño, en términos de que nosotros nos despertamos al otro día y decimos, tuve un sueño, habrá durado unos segundos, unos minutos, pasó esto, pasó lo otro, y te reís y desarticulás toda probabilidad de que ese sueño sea real, con tu risa, con que no estuvo cargado de drama ese sueño en mucho tiempo, fue un sueño de 1 minuto, 2 minutos, quién sabe cuánto dura un sueño, ¿no? Pero parecería algo de unos minutos o de unos segundos, y te reís. En cambio la vida humana son días, semanas, años, que es parte de la película, de creer que ese tiempo está aconteciendo, porque el tiempo es una cuestión mental. No existe un tiempo real, existe en el sueño la creencia de que atravesamos una experiencia vital de 70, 80, 90 años, o 9 días o 9 minutos en la vida, depende, ¿no? Depende de la persona, depende su historia, dónde nace, depende de la cultura, depende de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese es un sueño que parece más real, porque el del sueño por la noche dura unos minutos. Yo tengo la noción de que dura semanas, meses, años y años. Entonces esto es real. Solo por eso vos creés que esto es real. Porque si la vida durara 5 minutos, vos dirías, fue una pesadilla. Es lógico que fue una pesadilla, porque la vida humana duró 5 minutos. Fue rápido, fue como, no sé qué pasó, pero fue algo rápido. En cambio, en el sueño, como dura años, dentro de tu sueño vos decís, esto es real, me lo creo, me duele el cuerpo, experimento el amor, el desamor, el hacer un camino a lo largo del tiempo, la identidad, los cambios, los procesos evolutivos, bla, bla, bla. Entonces todo esto es real. Si durara 5 minutos no diría que es real, diría, tuve la peor pesadilla de mi vida. Nací, llegaba a un mundo, había una familia y pasó esto y pasó lo otro y me enamoré y tuve hijos y me hicieron sufrir y hubo un momento feliz, luego vino la vejez, la enfermedad, murió mi compañera, me quedé solo. ¿Pero qué sentido tiene este sueño de 5 minutos? Es desconcertante. Lo mismo que la vida humana, 70, 80, 90 años en el sueño. Es desconcertante. Es desconcertante. Pero bueno, siempre digo lo mismo, que parece una verdad, por lo menos para mí obvia, que no repiten la gran mayoría de personas que hacen este tipo de charla, ¿no? Dan un testimonio, charlan, todo es Dios. La buena noticia es que todo es Dios, que todo de verdad es amor, aunque tu mente humana no lo pueda captar, o mi mente tampoco lo pueda captar en profundidad, y que vos sos Dios también.